La censura en México ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia, afectando tanto a los medios de comunicación como a la libertad de expresión. Algunos ejemplos clave incluyen la Revolución Mexicana, antes y después, algunos gobiernos de presidentes, movimientos estudiantiles y represiones sociales. En la actualidad, la censura puede manifestarse en la presión económica sobre los medios, violencia contra periodistas y el control de la información a través de las redes sociales y otras plataformas. La censura en México únicamente refleja la necesidad del gobierno por controlar la información que llega hasta nuestras casas. Es por eso que hoy en Cervantes Tales analizaremos el iceberg de la censura en México. Nivel 1. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Esto como es de conocimiento del público, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. Inicialmente, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, él no es el único implicado en la matanza, pues también su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. El magistrado federal José Ángel Oliva, en 2006, concluyó que Echeverría fue el preparador de manera intencional, pues con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación, fragó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno, denominado como Consejo Nacional de Huelga, integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968. El Halconazo fue un evento trágico que ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Los principales líderes, como decenas de participantes en los hechos de Tlatelolco, que no fueron asesinados o heridos, fueron acusados de delitos como daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, entre otros. Todo ello en una estrategia ideada desde el Estado mexicano para ocultar los hechos de Tlatelolco y obstruir así el acceso a la justicia. Ese mismo 10 de junio de 1971, un grupo de estudiantes de diversas universidades y preparatorias organizó una manifestación en la Ciudad de México, marcha que fue reprimida violentamente por un estimado de 1,000 integrantes del grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. En la matanza fueron asesinados a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes manifestantes de entre 14 y 22 años. Los perpetradores dejaron, además, un número indeterminado de heridos, incluyendo a periodistas y fotógrafos de México. Lo anterior con la finalidad de que los hechos no fueran conocidos. Otros heridos, identificados como participantes de la marcha, fueron rematados o secuestrados por halcones y miembros de la DFS mientras se encontraban en atención en hospitales cercanos. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, ocurrió el 23 de marzo de 1994, en Tijuana. Colosio representaba una esperanza de cambio dentro del PRI y su discurso en favor de la democracia y la justicia social había generado grandes expectativas. Durante un mitin en Lomas Taurinas, Colosio fue atacado por Mario Burto Martínez, quien le disparó a corta distancia. Colosio fue llevado a un hospital, pero murió poco después debido a las heridas. El asesino, Mario Burto, fue detenido en el lugar y posteriormente fue condenado como el único responsable del crimen. Sin embargo, desde el inicio surgieron dudas y teorías de conspiración sobre su papel en el asesinato. A pesar de la narrativa oficial, circulaban muchas teorías sobre una conspiración interna dentro del PRI o del gobierno, para así eliminar a Colosio debido a su agenda reformista. Nivel 2. La represión en San Salvador Atenco ocurrió los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la policía mexicana llevó a cabo un operativo masivo contra manifestantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT por sus siglas, el cual se había formado años antes para oponerse a la expropiación de tierras para un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El conflicto resurgió en 2006 cuando los miembros del FPDT se solidarizaron con floristas de Texcoco, lo que llevó a enfrentamientos violentos con la policía. Durante el operativo, la policía utilizó fuerza excesiva, resultando en la muerte de 2 jóvenes, cientos de heridos
y más de 200 detenidos arbitrariamente. Las mujeres detenidas sufrieron violencia sexual a manos de la policía y muchos otros fueron torturados. En días posteriores, el gobierno mexicano controló la narrativa a través de los medios de comunicación. Las noticias minimizaron la gravedad de los abusos y se enfocaron en justificar el operativo como una respuesta necesaria a la violencia de los manifestantes. El caso Paulet es uno de los casos con más misterio y controversia de México. Se refiere a la desaparición y muerte de Paulette Guevara Farah, una niña de 4 años que fue reportada como desaparecida el 22 de marzo del 2010 y cuyo cuerpo fue encontrado en su propio hogar el 2 de abril del 2010. Tras una intensa búsqueda y una cobertura mediática extensiva, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su cama en el mismo apartamento donde vivía con sus padres, oculto en una posición que parecía improbable dado el relato inicial de la desaparición. Eventualmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cerró el caso, clasificándolo como un accidente. A pesar de esto, el caso dejó muchas preguntas sin respuesta y una sensación generalizada de que algo no estaba bien en la investigación. La idea de que el caso Paulet pudo haber sido una cortina de humo es una teoría que ha circulado en México, pero no está respaldada por pruebas definitivas. La teoría sugiere que el caso pudo haber sido utilizado para desviar la atención de otros temas políticos. La guardería ABC se refiere a la tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009 en una guardería en Hermosillo, Sonora. Un incendio devastador en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sus siglas ISSSTE, que dejó un saldo trágico de 49 niños muertos y 76 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. Las investigaciones iniciales revelaron que el incendio fue causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la guardería. Sin embargo, la tragedia se agravó por la falta de medidas de seguridad y la deficiencia en el cumplimiento de los estándares de protección. Nivel 3. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Este caso se ha convertido en uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, con profundas implicaciones políticas y sociales. Los 43 estudiantes fueron secuestrados por la Policía Municipal de Iguala durante una protesta. Los estudiantes estaban viajando en autobuses hacia un evento en la Ciudad de México, cuando fueron atacados por la policía. Tras su detención, se les llevó a un basurero, donde, según informes, fueron entregados a un grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. Desde entonces, los estudiantes no han sido encontrados. La presión internacional llevó a la intervención de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigieron una revisión más profunda del caso. La intervención de expertos internacionales ayudó a revelar las deficiencias en la investigación oficial. El fraude electoral de 1988 fue la elección que enfrentó a Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas el 6 de julio del mismo año, donde se acusó al gobierno de manipular los resultados para favorecer al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari. En la noche del día de las elecciones, el sistema de conteo de votos del PRI sufrió una caída inesperada. El corte en el sistema, que duró varias horas, generó dudas sobre la integridad del conteo. Al reanudarse el conteo, el PRI anunció una victoria para Salinas de Gortari, pero se alegó que hubo irregularidades significativas en el proceso. Las denuncias incluían inconsistencias en las cifras y manipulación de resultados. La oposición, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, denunció el fraude electoral y organizó protestas masivas, ya que los datos iniciales de encuestas indicaban una posible victoria de Cárdenas, lo que avivó las acusaciones de fraude. La Guerra Sucia en México fue un periodo de intensa represión política que abarcó principalmente desde las décadas de 1960 hasta principios de 1980. Durante ese tiempo, el gobierno mexicano, bajo la dirección del PRI, llevó a cabo una serie de operaciones destinadas a eliminar movimientos sociales, políticos y guerrilleros que se oponían al régimen. Los principales ejemplos son los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Fueron los principales responsables de esta represión, considerando a los movimientos opositores como una amenaza directa a la estabilidad del país y a la permanencia del PRI en el poder. El gobierno
desestimó sistemáticamente la existencia de violaciones a los derechos humanos, ignorando los testimonios de sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. Uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada fue el de Rosendo Radilla Pacheco, un líder comunitario y activista comprometido con la defensa de las comunidades campesinas en Guerrero, uno de los principales focos de la represión gubernamental. Rosendo Radilla era conocido por su activismo pacífico y por la composición de corridos que reflejaban la lucha y la situación de los campesinos. El 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en autobús con su hijo en Atoyac de Álvarez, Rosendo Radilla fue detenido por soldados del ejército mexicano en un retén, acusado de tener vínculos con la guerrilla, específicamente con el grupo liderado por Lucio Cabañas. Fue trasladado a un cuartel militar y desde entonces su paradero ha permanecido desconocido. Su desaparición se convirtió en uno de los casos más reconocidos de este periodo de represión. La desaparición de Radilla Pacheco cobró relevancia internacional cuando su familia, tras agotar todas las vías legales en México sin así obtener justicia, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, la Corte emitió una sentencia histórica que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ordenando así una serie de medidas para reparar el daño, incluida la búsqueda de su paradero, indemnizaciones y la implementación de reformas para prevenir futuros casos de desaparición forzada. Esta sentencia únicamente subrayó la responsabilidad de México en las desapariciones forzadas y estableció un precedente importante para otros casos del país. Nivel 4. En su libro Los demonios del Edén, Lidia Cacho denuncia a varios empresarios y políticos y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. El libro revela cómo estos individuos estaban involucrados en una red de explotación infantil y abuso sexual. En diciembre del 2005, tras la publicación de su libro, Lidia Cacho fue arrestada en Cancún bajo cargos de difamación. Durante su detención, fue sometida a torturas físicas y psicológicas por parte de las autoridades y fue trasladada a Puebla en condiciones irregulares. El arresto fue ampliamente criticado como un intento de silenciarla debido a las denuncias que hizo en su libro. El caso llevó a varias investigaciones sobre la corrupción y el abuso de poder en México. En 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe que confirmó las violaciones a los derechos de Cacho y señaló la participación de funcionarios públicos en su arresto y tortura. El entonces gobernador de Puebla fue implicado en el caso y las acusaciones de corrupción y abuso de poder fueron ampliamente discutidas. Aunque hubo investigaciones y llamados a la justicia, la implicación de figuras poderosas complicó este proceso judicial. Aunque el tráfico de drogas en México ha existido durante décadas, la guerra contra el narco se intensificó significativamente a partir del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de drogas. Calderón argumentó que el uso de fuerzas armadas era necesario para combatir la creciente violencia y el poder de los cárteles. La guerra ha resultado en una escalada de violencia, con enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los carteles, así como luchas entre diferentes organizaciones criminales. Las tácticas de los cárteles han incluido asesinatos masivos, ataques a civiles y el uso de tácticas paramilitares. La violencia relacionada con el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertos en México. Las ciudades y regiones más afectadas incluyen Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán y Guerrero. La violencia ha afectado gravemente a las comunidades locales, con consecuencias devastadoras para la seguridad y la estabilidad. Como se desprende del iceberg, la censura ha sido una constante en México, reflejando siempre una profunda tensión entre el poder y la libertad de expresión. Considero yo que este patrón de censura tiene sus raíces en las primeras décadas de México, cuando la consolidación del poder a menudo requería silenciar la disidencia y controlar el flujo de información. En la actualidad, la censura continuó manifestándose de diversas formas, desde presión económica hasta violencia contra periodistas. Sin embargo, el acceso a nuevas tecnologías y la creciente demanda de transparencia ofrecen una esperanza para un periodismo más libre y una sociedad que pueda enfrentar la violencia y la corrupción de manera más efectiva.